Miraculous Ladybug nos ha estado sorprendiendo cada vez más con su nueva temporada y aún no ha llegado a su fin. El nuevo episodio Hack-san nos ha demostrado que las cosas pueden cambiar para bien o quizás para mal. La confianza es algo que Cat Noir posiblemente ya no tendrá a Ladybug por todas las acciones que ha hecho en estos últimos episodios. Cat Noir se siente cada vez más reemplazable y menos importante para Ladybug, además de que todo esto nos está llevando cada vez más a una desgracia para el futuro, particularmente empezando por el final del episodio Hack-san. Anteriormente ya resumimos lo más importante del episodio. Si aún no lo has visto, te dejo una tarjetita aquí arriba. En este video analizamos más a profundidad este capítulo. Antes de continuar con este video, recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y diversión! Número 1. La tía de Marinette. Como lo vemos al inicio del episodio, Tom entra a la habitación de Marinette apresurándola a arreglar las maletas para el viaje. Dentro de ello, Tom dice que visitarán a la hermana de Sabine, la tía de Marinette y cuñada de Tom, la cual vimos reflejada en una fotografía en el especial de Shanghai. Es curioso hablar de la tía Xiu-im y qué clase de persona es, la cual vimos reflejada en una fotografía en el especial de Shanghai. Si bien nos hacen ver en este episodio que ella no es la favorita de Marinette ni de Tom, pues para él ella es muy insoportable, con que nos lleva a la conclusión de que no se lleva bien con su cuñada. Incluso la misma Sabine lo confirma cuando está hablando con Marinette en la estación del tren, que la tía Xiu-im es muy dura para llevarse con Tom. Incluso Sabine nos hace ver que vivió un infierno estando con ella, pues ella misma dice que sobrevivió toda su infancia a ella. Además, por lo que vemos, Xiu-im es una persona antisocial, dura e insoportable. Nada bueno podría decirse. Muchos nos quedamos con la duda de qué pasó en Londres, pues lo único que sabemos es que se fueron de viaje y nada más. No conocimos realmente cómo es Xiu-im. A muchos nos resulta curioso, pues el próximo especial de Miraculous World a estrenarse es el de Londres. Este viaje de Marinette es la primera conexión que hay entre estos dos, y con esto podemos darnos una idea de lo que podría tratar el especial de Londres. Posiblemente pueda centrarse en Xiu-im o simplemente visitarla nuevamente en el futuro. También recordemos que allá en Londres se encuentra Félix y Amélie. Son muchas premisas las que nos da el inicio de este episodio. En fin, todas nuestras dudas serán disipadas cuando este especial llegue. Número 2. Marinette no puede dejar Francia jamás. Lo que es evidente, París nunca debe ser abandonado por Ladybug. De lo contrario, esto traerá mucho desastre. Un claro ejemplo es el especial de Nueva York, donde muchas personas perdieron la vida y creando destrucciones, y al final nada regresó a la normalidad porque Ladybug no estaba en París. Mientras Marinette estaba en Nueva York, París estaba desprotegido, pues ni con el Miraculous Ladybug lo podría reparar. Es por esta razón que Marinette entrega el Miraculous a Alia en este capítulo para no cometer el mismo error de perder más vidas humanas y desastres. Marinette entregó este Miraculous a Alia para que pudiera reparar los daños, ya que ella no podría estando de viaje. Hasta no vencer a Shadow Moth, Marinette no podrá abandonar París jamás. Como lo dice Cat Noir, París necesita una superheroína que lo salve todo el tiempo. En este capítulo, Marinette ha perdido la práctica de mentir y poner excusas, ya que varias veces se le han acabado y otras no son creíbles. Todas esas excusas que pone a sus padres para ir a salvar a París podría ser significativo para el futuro, pues los padres de Marinette podrían sospechar de que ella es Ladybug al ver que siempre pone pretextos para todo. Pero bueno, eso ya lo veremos en el episodio de Dearest Family, o por su traducción, querida familia. Punto número 3. Gabriel interesado por Markov. A pesar de que este fue traicionado por Markov, es decir, Robustus, en la temporada 2, Gabriel cree y sigue creyendo que Markov es un buen candidato para vencer a Ladybug y Cat Noir. En este episodio vemos cómo lo contempla a través de una imagen, lo que nos deja pensar que Shadow Moth se ha interesado mucho por sus Akumas más poderosos, y recientemente lo vimos con Reina Estilosa. No me sorprendería que también tenga una foto de Marinette para querer akumatizarla, así como Robustus. Gabriel anda muy interesado en akumatizar a las personas cercanas a Adrien. Esto podría tener mucha importancia para el futuro. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. Punto número 4. Noru y Dusu. Como lo hemos visto, Noru y Dusu son obligados a hacer el mal. Ambos se encuentran atrapados, privados de su libertad, y en esta escena podemos ver el deseo que estas criaturas tienen, pues quieren ser libres de Shadow Moth, quieren dejar de ser manipulados, maltratados y obligados a hacer el mal en contra de su voluntad. Realmente es triste la situación que enfrentan estos dos Kwamis. Esperemos que algún día puedan
puedan ser libres sin nada de qué preocuparse. Tan solo vean cómo se abrazan del miedo que le tienen a Gabriel. Punto número 5. La confianza de Alia y Marinette. Ahora que Marinette es la nueva guardiana, tiene más responsabilidades de las que tenía antes. Alia ha sido de mucha ayuda para ella, de manera psicológica y en batallas, pues ha ayudado en muchísimas ocasiones a vencer a los akumatizados y a obtener los nuevos poderes de la nueva guardiana. Se ha ganado cada vez más la confianza de Marinette, tanto para que ésta entregue un Miraculous a su confidente en caso de que ocurra algo peligroso, como lo vimos en el capítulo de Optigami. Y en este capítulo de Hack-san, Marinette le dejó lo más importante para ella, un objeto que no es cualquier cosa, dejando los Miraculous de Ladybug a Alia confiando una vez más en ella, lo que nos deja en claro que Marinette rebasó el límite, teniendo una extrema confianza en Alia. Pero ¿realmente esto fue bueno? Realmente podría ser un sí, porque al final salvó y reparó los daños de la ciudad. Sin embargo, podría ser muy malo para el futuro, que lo hablaremos en el punto final. Punto número 6. La relación de Nino y Alia. Recordemos que este capítulo va antes de Rocketeer, es decir, que para este capítulo Nino sigue confiando en Alia. Además de ello, por primera vez vemos que estos dos se dan un besito, ya que literalmente nunca lo habían hecho. Pero lo importante de esto es que a Nino le gusta que Ladybug los necesite, como a Rena Rouge y Carapace. Nino posiblemente ve distinta a Alia desde que ella sabe la verdad de Ladybug, así que básicamente Nino ha notado a Alia tomando actitudes que no son propias de ella, y es por ello que en el episodio de Rocketeer este desconfía cada vez más de Alia. Dime tú, ¿qué opinas de la relación de Nino y Alia? Punto número 7. La actitud de Trix. Trix, siendo reemplazada por Tiki, la llena de coraje y envidia, pues durante el episodio tomó una actitud muy egoísta, pues a pesar de tener la cara jalada frente a Tiki, trata de manipular a Alia verbalmente, todo por celos, pues Trix se cree exclusivamente de Alia. Y en este capítulo, Trix trata de manipular a Alia a través de Nino, pues ella le dice que es su primera vez siendo Ladybug y ya le ha mentido a su novio. Trix súper indignada de no haber tomado el protagonismo, además de que Alia la manda a esconderse. Posiblemente esto podría de igual forma ser importante y Trix le dé malos consejos a Alia, pues Trix en varios episodios quiere hacer creer a todos que siempre tiene la razón, lo cual nos deja ver lo manipuladora que es este Kwami. Punto número 8. Alia como Ladybug. Ni para Mr. Book ni para Scarabella es fácil ser Ladybug. Con esto tenemos en claro que no hay otra Ladybug como la verdadera, que es Marinette. Sin embargo, a pesar de que Alia tomó el lugar de Ladybug por un fin de semana, al final quien salvó el día fue de igual forma Marinette. Y quiero destacar que ver algo diferente en la serie siempre es algo bueno, y en lo personal a mí me encantó ver a Alia con el Miraculous de Ladybug. Sin embargo, para Alia este trabajo es muy tenso, pues estaba muy nerviosa y vigilando que nadie tuviera emociones negativas, tomando actitudes extrañas y desesperantes para otros, pues en el fondo Alia no quería ser Ladybug porque sabe que es un trabajo difícil. Pero todo estuvo perfecto con Scarabella, y como todo principiante tiene errores, así que de esta forma se justifica. Además de que Alia me parecía graciosa en algunos momentos. Personalmente me pareció una buena idea y algo diferente, y me encantó ver a Alia por un día como Ladybug. Déjame acá abajo en los comentarios, ¿te gustó ver a Scarabella? Número 9. Cat Noir y Scarabella. Como ya lo vemos a mitad del episodio, Alia entra en acción, transformándose, posando y tratando de elegir un nombre. Pero mientras lo hace, Cat Noir la mira, y sabiendo que no es la verdadera Ladybug, él cree que es una impostora o un sentimonstruo, por lo que los dos luchan entre sí hasta que ella lo convence de que es buena y elige el nombre de Scarabella. El par de héroes van a recargar los Kwamis, y Adrien se enoja porque Ladybug ha elegido un reemplazo sin hablar con él, y después de una pequeña discusión, ambos vuelven a la acción. Con esto vemos cómo al inicio tuvieron un mal comienzo, pero al final ambos hicieron un excelente equipo. Incluso Cat Noir se siente único por estar con la única e inigualable Scarabella. Sin embargo, a pesar de ello, Cat Noir se quedó con muchas dudas y con menos confianza a Ladybug. Punto número 10. La relación de Ladybug y Cat Noir. Y aquí tenemos la escena final. Ladybug se encuentra con su compañero, diciendo que debe haber sido sorprendido por otro portador. Luego se disculpa por no habérselo dicho antes, como debía haberlo hecho. Cat Noir dice que no estaba molesto, pero se dio cuenta de que si alguna vez no volvía a ver a Ladybug, nunca la volvería a encontrar porque no sabe quién es ella debajo de la máscara, y él no podría soportar pasar por eso.
Ladybug responde que nunca lo va a abandonar, y el episodio termina con el reflejo de Ladybug en los ojos del gatito. Y así finaliza el capítulo de Hack-San. Cronológicamente, Hack-San tiene lugar antes de Rocketeer, lo que nos permite entender mejor por qué Cat Noir estaba tan molesto con Ladybug después de que Nino le revelara que él era Carapace, alias Rena Rouge, y que ambos conocían sus identidades, y que también reveló su identidad a otra persona mientras él estaba afuera y no conocía a nadie. Con eso perdió totalmente la confianza que tenía en Ladybug. Ahora la pregunta es, ¿qué impacto tendrá esto con ellos dos? Ahora Cat Noir sabe que hay una persona que sabe la identidad de Ladybug, y en Rocketeer descubrió más verdades. Posiblemente la confianza se rompió en aquel momento. Literalmente Cat Noir se siente hecho a un lado y sabe que las cosas ya no son como antes. Y como lo dice Cat Noir, él no se siente dolido por lo que pasó, pero sí molesto. Pero lo que realmente le duele y abrió los ojos es que puede ser que algún día nunca más vuelva a ver a Ladybug, porque cuando toda la pesadilla de París terminen, ellos se tendrán que separar y Cat Noir no sabe quién se esconde bajo la máscara. Lo que nos deja la duda de que si Cat Noir es capaz de intentar investigar quién es Ladybug para así nunca poder olvidarla. Muchos piensan que Marinette tiene la culpa por no avisarle a Cat Noir que iba de viaje y hacer la misma dinámica como lo hizo en el especial de Nueva York, utilizando el muñeco o un Miraculous de teletransportación. Sin embargo, Marinette no podía hacerlo porque su padre la tenía en la mira y obligándola a ir a Londres, por lo que Marinette se le hacía difícil comunicarse con Cat Noir. Y con esto, aunque suene feo, Cat Noir podría sentirse un 0 a la izquierda. Y en un pedazo de guión filtrado de un episodio anterior, es decir, el número 15, ellos dos discuten. Partiendo de esto y de todo lo que ha pasado en los episodios más recientes, Cat Noir siente que la relación que tenía con Ladybug se está quebrando cada vez más. Incluso hasta yo mismo siento que ya no es lo mismo de antes, literalmente. Sin embargo, esto es algo que Marinette no puede controlar. De hecho, las networks oficiales de Miraculous nos han dicho que esto tendrá un gran impacto en el futuro de la serie, pero no sabemos en qué capítulos. Ya hemos visto muchas ocasiones que Lady Noir se está yendo cada vez más hacia abajo. Y bueno, la furia que Adrien sentía en el episodio de Hack-San nos está gritando literalmente todo a la cara. Realmente da miedo imaginar lo que Adrien pueda hacer para no sentirse reemplazado. Hasta dónde podría ser capaz de llegar. Pero bueno, después de la tormenta viene la calma. Esto podría tener muchas consecuencias en el futuro, pero como lo dijo Marinette al final de Miracle Queen, la confianza siempre puede restaurarse. También existe una teoría sobre que Marinette podría ser akumatizada al sentir culpa de lo que siente Cat Noir. Una teoría escalofriante, pero ese es tema para otro video. Pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Comenta qué opinas de este capítulo, de todos estos puntos y sobre todo de la relación de Ladybug y Cat Noir. ¿Qué crees que pueda pasar? Realmente esto está muy tenso. Si tienes alguna teoría, déjala en los comentarios. Si te ha gustado este video, házmelo saber dándole un like y recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores, resumen del episodio Hack-San y mucho más. Sin más que decir chicos, yo soy Kirisection y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!